Bueno, ahora vamos a empezar la siguiente unidad hablando de los diodos y los transistores. Pero para poder empezar con los diodos, lo primero que tenemos que hacer es hablar de los semiconductores. Entonces los semiconductores son realmente unos materiales que en principio son aislantes. Entonces lo que yo tengo son, como habíamos dicho, para que un elemento sea conductor, pues si yo supongamos que aquí tengo, yo quiero dibujar como los estados de energía, entonces aquí están los estados de energía de valencia y aquí están los estados de energía de conducción. Entonces en un aislante, pues de alguna manera esta brecha es grande y se necesita mucha energía para que el electrón pueda saltar de esos estados de valencia a un estado de conducción. En los semiconductores, de pronto, esa valencia, este gap aquí, este gap de energía, ya es más pequeño, pero sigue existiendo ese gap de energía. Entonces yo aquí tengo la valencia y aquí tengo la banda de conducción y de alguna manera ya ese gap es más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los elementos semiconductores? Y es que yo tengo, por ejemplo, el silicio, que es el elemento semiconductor más usado, el silicio, de pronto el germanio, ya el germanio es un poquito más costoso, tiene mejor comportamiento que el silicio, pero el costo hace que la mayoría de elementos que uno tenga electrónicos están hechos con silicio y no con germanio. Entonces, bueno, aquí lo que tengo, de alguna manera, es una cantidad de átomos donde por esa brecha de energía o ese gap de energía no hay conducción, o sea, no hay electrones para que conduzcan en el material. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es dopar el material y lo dopan, digamos, no recuerdo cómo se llama, cómo se le dice en inglés, pero básicamente es por disparar átomos de elementos que sean o portadores de electrones o al contrario, que sean que puedan dar o ceder electrones. Entonces, dependiendo del elemento que yo introduzca y lo introducen, como les decía, disparándolos sobre el material de tal manera que ingresen a este material. Entonces, cuando ingresan a este material, yo ya digo que este material es dopado. Entonces, pues no recuerdo realmente con qué elementos, eso lo pueden mirar, pero yo puedo dopar el material o lo puedo dopar con un elemento que me dé electrones y entonces me va a quedar negativo, un elemento de tipo N, o yo lo puedo dopar con un elemento que ceda electrones y ese va a ser un portador de tipo P. Yo creo que yo ya les había dicho que nosotros pues no consideramos que las cargas positivas se muevan, pero a medida que el electrón, digamos, va saltando de un lado a otro, pues aquí hay un electrón saltando de un lado a otro, aquí hay un hueco
que va saltando, por decirlo así. El hueco no se está moviendo. Realmente es como si fuera una ilusión óptica de que el hueco se está moviendo. Pero termina matemáticamente como si el hueco se moviera hacia el otro lado. Entonces yo ya tengo un elemento que puede mover electrones y un elemento que puede mover, eh, uno puede mover cargas eléctricas negativas y el otro puede mover cargas eléctricas positivas. Entonces nosotros sabemos que las cargas eléctricas negativas es el electrón, pero aquí lo que tenemos que tener cuidado es que las cargas eléctricas positivas, pues no es el protón, no está moviendo átomos, sino que lo que está moviendo es huecos. Huecos que generan ausencia de carga negativa, o sea, que generan pues carga positiva. Entonces, miren, aquí tengo un dispositivo que con portadores P y un dispositivo con portadores N. ¿Cómo lo logran? Como yo les decía, o sea, disparando los átomos que yo quiero incrustar en el silicio, dopo de forma positiva o dopo de forma negativa. Pero entonces, bueno, yo ya tengo dos elementos, uno positivo y uno negativo. Y entonces, ¿qué pasa cuando los junto? Entonces yo tengo un elemento que tiene un exceso de cargas positivas. O sea, esto tiene un exceso de cargas positivas, o sea, un exceso de huecos. Y lo coloco aquí, lo voy a pegar con un elemento que tiene un exceso de cargas negativas. Entonces lo voy a llamar que está dopado de tipo N. Recuerden que el sustrato, la base donde yo dopo el elemento, lo dopo es silicio. Muchas veces germanio, pero aquí vamos a hablar de silicio. O sea, los procesadores, toda esta electrónica digital moderna es realizada con silicio. Entonces, bueno, les decía, aquí tengo un exceso de electrones de cargas negativas. Entonces, cuando yo los coloco, ellos estaban ahí en un relativo equilibrio. Y aquí estaban las cargas positivas, los huecos. Cuando yo coloco, pego mis dos sustratos positivo y negativo en la juntura, pues por una fuerza eléctrica, las cargas positivas de acá más cercanas van a sentir la fuerza de atracción de las cargas negativas. Entonces lo que va a pasar, yo tengo mi sustrato, mi elemento dopado positivamente. Tengo ahora aquí al lado el negativo. Y entonces los electrones se van a ir, muchos electrones, no todos, pero los que sienten la fuerza de atracción, se van a ir para acá. Y entonces aquí, otra vez, como estos electrones sienten, los electrones que están a este lado, al lado izquierdo, sienten la fuerza de repulsión por estos electrones. O sea, los electrones del lado izquierdo se van a ir para el lado izquierdo. ¿Qué genera eso? Recuerden que este lado está lleno de huecos. Entonces los electrones que se van para la izquierda llenan los huecos. Entonces llenan los huequitos. Entonces para este lado yo no va a haber carga. Pero para este lado empiezo a ver los huecos. Y es como si en este lado estuviera una carga positiva y al otro lado generaran una carga negativa. Y entonces aquí, entre las dos cargas, aparece un potencial. Ese potencial es fácil de medir. Eso que nosotros estamos armando ahí es lo que nosotros llamamos un diodo. Un diodo fue el primer paso para el transistor.
¿Cómo es el dibujito del diodo? El dibujito del diodo es de esta manera. Un triángulo y eso significa que es un diodo. Esta es la parte positiva del diodo y esta es la parte negativa del diodo. Los diodos en el mercado son fáciles de distinguir, son negros. La mayoría de ellos totalmente negros y solamente tienen una franja blanca en el lado del negativo. ¿Qué tiene que tener uno cuidado? Tiene que tener, el fabricante le dice a uno, le dice el voltaje máximo que resiste en directa y el voltaje máximo que resiste en inversa. Después hablamos de qué quiere decir en directa y de qué quiere decir en inversa. Hay diodos que uno también se encuentra que son totalmente negros, pero son como un triangulito. O sea, hay una parte más gruesa y una parte más delgada. La parte más gruesa es el negativo y la parte más gruesa es el positivo. La parte más delgada el negativo, la parte más gruesa el positivo. Ya hay otros tipos de diodos, pero por ahora vamos a tratar de entender este. Y entonces cuando yo le coloco, ¿cómo uno sabe que un diodo está bien? Porque yo le coloco el osciloscopio y si las puntas del osciloscopio yo las coloco bien, o sea, el más al más y el menos al menos, el osciloscopio me tiene que mostrar el voltaje del diodo. Y el voltaje del diodo es 0.7 voltios, alrededor del 0.7 voltios para el silicio, y el voltaje del diodo es alrededor de 0.5, 0.6 para el germanio. Si ustedes colocan el voltímetro de forma contraria, el menos lo colocan al más y el más lo colocan al menos, les va a dar un voltaje, o sea, no les va a medir el voltaje. ¿Por qué? Porque no hay paso de corriente. Realmente ese es el truco del diodo. El diodo conduce de una manera, pero no conduce de la manera contraria. Entonces, vamos otra vez a pensar en el diodo. Vamos a colocar nuestra juntura. Cuando los colocamos, entonces, las cargas positivas se vienen para acá, las cargas negativas se vienen para acá. Y vamos a suponer que yo tengo una fuente, vamos a colocar una fuente de voltaje. Ahí me disculpan, estos, definitivamente los dibujos no son lo mío. Entonces, vamos a pensar qué pasa en este caso. En este caso, yo tengo la fuente de voltaje acá. La raya más grande es el positivo, la raya más pequeña es el negativo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los electrones que están acá van a sentir una fuerza de atracción por esta carga positiva que está acá. Y entonces esos electrones terminarán corriéndose y van a llegar a este lado. Lo mismo va a pasar por este otro lado.
las cargas positivas, o sea, esta carga negativa va a repeler los negativos que estaban aquí a este lado y van a llenar los huecos de ese lado y los huecos van a aparecer acá. Y entonces, ¿qué pasa? Que como ya no hay, los electrones ya llenaron todo esto y no hay por dónde pasar. Entonces, como no hay por dónde pasar, no hay corriente. O sea, la corriente la vamos a llamar una corriente de fuga, es una corriente muy, muy pequeña, que la vamos a llamar corriente de fuga. Después vamos a ver cuánto es muy pequeña. Eso quiere decir que cuando el diodo está polarizado, eso se llama polarizarlo en inversa. Miren, este es el negativo y este es el positivo. Al negativo le tiré el positivo de la fuente. Y al positivo le tiré el negativo de la fuente. Entonces, en este caso, no hay conducción de corriente. Es como si el circuito estuviera abierto. O sea, por ahí no va a pasar corriente. El voltaje va a caer todo en el diodo. O sea que el voltaje que hay aquí cae todo aquí, entre estos dos puntos, porque no hay paso de corriente por ese diodo. Yo estoy idealizando el diodo. Nos vamos a dar cuenta que no es tan ideal, que obviamente que la corriente va cambiando a medida que va cambiando el potencial y tiene una ecuación para eso. Ahora vamos a polarizar nuestro diodo de forma contraria. Entonces, de nuevo, tengo mi potencial P, está pegado, mi potencial no, mi elemento P dopado está pegado a un elemento dopado con cargas N. Entonces ahora yo voy a hablar de N. Y entonces ahora qué va a pasar. Entonces, bueno, antes de que coloquemos el potencial, aquí hay huecos, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, aquí hay cargas. Y vamos a colocar nuestro potencial eléctrico. Y ahora vamos a polarizarlo lo que llaman de forma directa. ¿Cómo es polarizado de forma directa? Pues que el más vaya al más y que el menos vaya al menos. Realmente lo único que necesita no es que el positivo vaya al positivo y el negativo vaya al negativo, sino que este, digamos, lo llamémoslo B1, y este potencial aquí B2 con respecto a una tierra, lo que usted necesita es que B1 sea un poquito mayor que B2. O sea, B1 más positivo que B2 o un poquito más grande que B2. Y con eso ya usted va a garantizar, pues por lo menos que, vamos a ver si en la forma ideal que fuera un poquito más grande. En la vida real tenemos que superar, entonces aquí hay una carga positiva, estos electrones van a sentir, digamos, la atracción de esa carga negativa y van a tratar de pasar pues por los huecos. O sea, va a haber combinación electrón-hueco y eso va a permitir que haya flujo de corriente. Lo mismo va a pasar con los huecos aquí. Va, la carga negativa va a haber una tracción por las cargas positivas. Entonces va a haber combinación electrón-hueco y el resultado final es que aparece una corriente circulando a través del diodo. Les decía, aquí hay un voltaje que es el voltaje del diodo. Si la fuente no supera ese voltaje se le convierte a uno como en una barrera. O sea, para que el diodo conduzca, además de que tiene que estar polarizado en forma correcta,
el diodo tiene uno que superar ese voltaje como de barrera. Entonces, ahora miremos. Entonces yo ya tengo positivo, negativo y tengo el diodo polarizado en forma, en forma directa. O sea, el positivo al positivo y el negativo al negativo. O sea que por acá, después del voltaje del diodo, va a haber una corriente. ¿Cómo sería el circuito análogo ideal? Entonces, menos, más. El circuito ideal sería como si fuera un alambre cerrado. Ahorita era un alambre abierto que no dejaba pasar corriente. Ahora, el voltaje en el diodo tiene que ser cero, ¿cierto? El voltaje que está cayendo en el diodo tiene que ser cero porque la corriente está pasando toda. O sea, el diodo no le está presentando ninguna resistencia, no hay caída de voltaje en él, y entonces lo que usted tiene es un cortocircuito, como si usted hubiera pegado un alambre. Vamos a tratar de entender eso. Yo voy a colocar a este lado, coloco la corriente que atraviesa el diodo y acá coloco el voltaje que voy colocándole a ese diodo. Esto por lo regular se lo entrega a uno el constructor, el que hizo el diodo. Y entonces, para voltajes negativos, recuerden, para voltajes negativos, el diodo está en inversa. El diodo deja pasar una corriente pequeñísima, casi cero, en inversa. Ahora, cuando está polarizado en directa, hay que llegar hasta un voltaje, que es el que hablábamos, que es como una barrera, que es ese voltaje del diodo. Y cuando llega ahí, entonces tiene que dejar pasar toda la corriente. Y como la resistencia es cero, pues la corriente, incluso es más parada la curva, la corriente se hace infinita. A medida que le coloco más voltaje, pues la corriente va a ser mucho, mucho, mucho más grande. Ese es el comportamiento de un diodo ideal.